Buen día. Mi mamá les quiere compartir su historia, así que se las dejo aquí. Ella la relatará y yo se la escribiré. Les cuento que yo sufrí mucho cuando yo vivía en casa de mis padres. Mi mamá tuvo 7 hijos. Fuimos 5 mujeres y 2 hombres. Empiezo a contarles lo que yo viví cuando era niña, pues en lo que cabe, fui una niña feliz cuando aún vivía mi papá, porque éramos tratados todos por igual. Mi papá nos compraba ropa, juguetes y golosinas a mis hermanos y a mí. No hacía menos a ninguno de sus hijos. A todos los quería por igual. Pero en cambio mi mamá todo el tiempo me hizo menos a mí. Cuando no estaba mi papá, me ponía a hacer quehaceres y varias veces me llegó a pegar. Hoy que todavía lo recuerdo, se me llenan los ojos de lágrimas al recordar lo triste que fue mi vida. Después de que falleció mi papá, mi vida fue aún peor, porque ya no había nadie que la detuviera para tratarme mal. Así que fueron más constantes los malos tratos. Mi papá fue un hombre de dinero y al morir, todo se lo dejó a mi mamá. Le dejó varias parcelas y dinero, pero la vida para mí cambió mucho. Ya no hubo ropa nueva, ya no hubo zapatos. Todo lo que dejaban mis hermanas era para mí. Y aparte de todo eso, los quehaceres de la casa. Así crecí, entre golpes y regaños, ropa usada y zapatos usados. Los cumpleaños de mis hermanos eran festejados. En cambio, mi cumpleaños era como cualquier otro día. Un día conocí al que fue mi esposo, a Jesús. Yo solo tenía 16 años, pues nos hicimos novios. Teníamos pocos meses de habernos conocido y Jesús me propuso que me fuera a vivir con él. Yo acepté, porque la verdad, ya estaba cansada de vivir con mi mamá y de recibir maltrato, y me fui a vivir con Jesús. Pero a mi madre no le importó, ni siquiera me buscó. Pero los padres de mi Jesús nos llevaron hasta el pueblo donde vivía mi mamá para decirle que Jesús y yo nos íbamos a casar. Pero mi madre ni siquiera nos pasó. Nada más abrió la puerta y contestó el saludo de don Eleuterio y doña Ernestina. Mi suegro empezó a hablar con mi mamá. Le dijo que ya teníamos fecha para la boda. Y como ya no había nada más que decir, mi suegro volteó a vernos a Jesús y a mí y nos dijo, pues, Jesús y Lupita, vámonos ya. Doña Chabela está avisada y aquí en la calle no se puede pedir el perdón. Y es mejor retirarnos para no seguir molestando a tu mamá. Le dijo a mi mamá, con su permiso, doña Chabela. Allá la esperamos. Nos fuimos y a mí ni me volteó a ver, mucho menos me dirigió la palabra. Y en mis tiempos se usaba que cuando una mujer se la robaba el novio, iban a pedir perdón de rodillas. Se decía robar, pero en realidad se iba de acuerdo la novia con el novio. Y por eso mis suegros, don Eleuterio y doña Ernestina, nos llevaron para que les pidiera perdón a mi mamá, pero se portó muy mal educada con todos nosotros. Me casé y sí fueron mi mamá y mis hermanos a mi boda, no porque me tenía cariño, sino más por el que dirán de la gente, pues ya casada hice mi vida y también me fue mal con mi marido. Cuando tenía 3 años de casada, ya tenía mi hija Teresa y estaba embarazada de Chuy, pues en ese tiempo una comadre me fue a decir que había visto a mi marido con una mujer en una feria.
que se hacía cerca del pueblo donde vivimos. En cuanto mi comadre me dijo, no paré de llorar, y cuando llegó Jesús le reclamé y me lo negó todo. Pero yo estaba segura de que era cierto lo que mi comadre Esther me había dicho. Y allí empezó el sufrimiento, porque mi marido del trabajo ya no llegaba a la casa. Ya hasta muy de madrugada iba llegando. Ya empezó de descarado, porque llegaba con la camisa pintada de lápiz labial. Y yo le reclamaba, pero él me decía, ¿y qué? ¿Te falta algo? Tienes de todo. Cuando te deje de dar dinero, entonces me reclamas. Y si no te parece, ahí está la puerta. Agarra a tus chiquillos y a la chingada. A mí no me quedó de otra más que aguantar todo, porque la realidad era que no contaba con nadie. También recibí golpes de parte de mi marido cuando llegaba borracho. Me levantaba por la madrugada para que le preparara café y varias veces me golpeó. Yo solo lloraba. Una madrugada llegó a nuestra casa una patrulla para avisarme que mi marido se había accidentado y que estaba muy grave en el hospital, junto con su acompañante. Al escuchar del acompañante, sabía de quién se trataba. Me cambié y levanté a Teresa, que es la mayor de mis hijos, y nos fuimos en la patrulla al hospital, donde estaba mi marido. Cuando llegué, mi marido estaba agonizando. El doctor me dijo que pasara a verlo antes de que muriera. Todavía le quedaba algo de lucidez y alcanzó a pedirme perdón, y en unos minutos se murió, dejándome con 5 niños, aunque me dejó una pensión y seguro de vida, pues ya no fue lo mismo. Pasó todo lo del velorio y el sepelio. A mí no me quedó de otra más que empezar a trabajar para sacar adelante a mis hijos. Empecé a vender cena, ahí mismo en la casa, y como he tenido buen sazón, pues se vendía todo, y gracias a Dios nos fue muy bien. Les cuento del acompañante de mi esposo, pues ella sobrevivió, quedó paralítica. Esa acompañante era la amante de mi esposo. Bueno, pues así pasó el tiempo. Un día llegó a mi casa una de mis hermanas y me dijo que mi mamá quería que fuera a su casa porque iba a repartir todo lo que mi papá había dejado. Pues ahí voy, junto con mis hijos que ya estaban grandecitos. Pues llegamos a casa de mi mamá. Estaba sentada muy seria y dijo, pues ya que todos están aquí, vamos a empezar a repartir primero las tierras y luego yo les voy a repartir mis alhajas. Empezó a nombrar nietos y a mis hermanos, pero a mí no me nombraba, ni a ninguno de mis hijos. Ya que terminó de repartir sus alhajas, dijo, pues ya está todo repartido. Los que se quieran quedar a la cena, pues pasen al comedor, y los que no, que les vaya bien. Yo no dije nada, solo les dije, vámonos hijos, pero con la voz entrecortada, aguantando las ganas de llorar. Nos salimos y nos fuimos para nuestra casa. Les di de cenar a mis hijos, todos cenamos en silencio. No comentamos nada de lo que había pasado en la casa de mi madre. Mi mamá lo hizo para humillarme, yo lo sabía, pero no todo quedó en humillaciones. Mi mamá, la que me dio la vida, me tenía tanto odio. En mí veía a la madre de mi papá, a mi abuela Toña. Yo fui la única que me parecía a ella. Y como mi abuela nunca quiso a mi mamá como no era por ser pobre, y era la criada de la casa, tampoco era muy bonita. Así que mi papá se enamoró de la criada de su casa.
o eso es lo que todos creyeron, después de lo que me hizo a mí. No dudo que con brujería enamoró a mi papá. Ese odio que tenía por su suegra, que ya había fallecido, se lo pagué yo. Mi mamá era morena, bajita. En cambio, toda la familia de mi padre era de piel blanca y ojos claros, y todos mis hermanos se parecían a mi mamá. Fui la única muy parecida a mi abuela paterna, y mi mamá nunca me quiso por ese motivo. Pero lo que les voy a contar es algo de no creerse. Lo que mi propia madre me hizo, después de meses, empecé muy enferma. No sabía qué tenía. Fui al médico, pero todos los estudios salieron bien. Pero yo me sentía muy mal. Eran dolores en todo mi cuerpo. Ya no podía ponerme de pie. Mi comadre Esther me llevó con un curandero y lo que tenía era brujería, mandada por mi propia madre. Dijo el curandero que si me hubiera tardado, me iba a morir. Me curó y todo se le regresó a la mujer que me dio la vida. Fui la malquerida de mi madre y eso duele.